Hola, bueno, aquí en esta ayudantía vamos a marcar los temas de superposición, Thevenin y Norton, ¿ya? Entonces ahora te traje un ejercicio en el que nos piden un equivalente Thevenin o Norton, el cual lo vamos a hacer por los dos métodos y, y en los pasos del cálculo de Thevenin y Norton vamos a usar superposición, ¿ya? Entonces para tener un ejercicio que abarque todos los temas. Ya, entonces, primero lo vamos a hacer por Thevenin. Antes de esto, tenemos que saber que en estos métodos, en Thevenin, lo que tenemos que nosotros calcular es un voltaje y una resistencia, ¿ya? Porque un Thevenin es un equivalente, ya un equivalente en resistencia y voltaje, ¿ya? Entonces nosotros necesitamos ese voltaje y la resistencia que está en los puntos que nosotros queremos calcular, ¿ya? Entonces, para eso, cuando nosotros calculamos el voltaje, eh, el voltaje de Thevenin tenemos que eh, hacerlo con respecto a, acá, como están en el ejercicio, en los terminales. Y para calcular la resistencia, nosotros tenemos que anular las fuentes, ¿ya? Y las fuentes independientes, ¿ya? Las dependientes, si nosotros tenemos fuentes dependientes, tenemos que dejarlas. Entonces, las fuentes independientes se anulan de la siguiente manera. Si es una fuente de corriente, se abre, ¿ya? Entonces, tenemos que dejar un circuito abierto. Y si es una fuente de voltaje, tenemos que dejarlo como un cortocircuito, ¿ya? Entonces, hay que recordar eso para hacer los pasos. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, para esto lo que vamos a hacer, vamos a calcular primero eh, el VTH. Y para esto vamos a anular los dos iguales. ¿Ya? Entonces, si nosotros anulamos la fuente, el circuito nos va a quedar de la siguiente manera. ¿Ya? Entonces ahí se supone que hay una fuente, pero eh, como una fuente de voltaje, la que vamos a anular primero, eh, es un cortocircuito, ¿ya? Esto es con la finalidad de calcular el voltaje de Thevenin, ¿ya? Entonces, para nosotros ahora, para calcular el voltaje de Thevenin, lo que vamos a hacer, eh, vamos, acá lo dejar anotado, usamos superposición, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos acá eh, dos fuentes que, que están acá en el circuito y nosotros queremos calcular ese voltaje. Podríamos haberlo hecho por otro método, por cualquiera de los otros métodos que nosotros conocemos, pero yo voy a usar ese método porque así ya habíamos visto en ayudantías anteriores los otros métodos, entonces para poder meter este que no lo hemos visto. Entonces por eso estoy usando superposición. Pero la idea es calcular con los métodos que tenemos el voltaje que está en esos terminales, ¿ya? Entonces a este le voy a poner VTH prima, ¿ya? Entonces acá tenemos 2 amperes, acá tenemos 4, 8. Voy a ahorrarme el ohm por notación para hacerlo más ligero, ¿ya? Entonces, nosotros queremos saber el voltaje que está entre estos puntos, que es igual al voltaje que está en esta resistencia, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros acá? Bueno, voy a escribir de nuevo el, el circuito para poder verlo mejor, ¿ya? Entonces nosotros tenemos la fuente de corriente acá y tenemos la resistencia acá de 4 y tenemos, imagínense que tenemos así estas resistencias. Ya entonces estamos despreciando estos terminales que están acá que son como, entre comillas, imaginarios, ¿ya? Porque nosotros queremos saber ese voltaje, como si pusiéramos un tester ahí, ¿ya? Pero no es parte del circuito en sí. Ya entonces acá tenemos eh, 8, 5 y 8, ¿ya? Entonces,
acá, ¿qué es lo que podemos hacer? Para poder conocer el valor de voltaje ahí, es hacer un divisor de corriente. Ya, entonces aquí está entrando la corriente a un nodo y tenemos dos resistencias porque acá tenemos una y acá tenemos un equivalente. Vamos a hacer un equivalente de esta. ¿Ya? Entonces tenemos dos resistencias y, y así podemos, ¿cómo se llama? Calcular la corriente acá, acá y hacer el voltaje. ¿Ya? Entonces, eh, voy a hacer el equivalente acá. Esto lo voy a poner R equivalente. Y acá es solamente sumar. ¿Ya? Entonces, acá sería, la suma sería 21 ohm. Ya que entonces es como si tuviéramos un circuito así. 4, 21. ¿Ya? Estoy haciéndolo paso a paso para que vayan viendo igual bien los detalles. Ya entonces tenemos 2 amperes ahí. Ya, entonces hacemos el equivalente de, o sea, el divisor de corriente. Ya, entonces yo acá voy a definir la corriente y quiero calcularlo. Voy a poner un nombrecito. Entonces voy a ponerle a esta corriente I1. Ya, que va a ser la misma que va a pasar por ahí. Entonces, si nosotros tenemos después la corriente y la resistencia, podemos saber el voltaje ya. Entonces, acá eh, el divisor de corriente es de la siguiente manera. Tengo la corriente que yo quiero saber, va a ser I1 por 2, que es 2 amperes, que es la corriente acá, la fuente de corriente que tengo en el divisor, ¿ya? Y acá es por 1 sobre la corriente a la que yo le quiero saber el valor de corriente en este caso, que es la 21. 21 ohm, ¿ya? Y esto es sobre la suma de toda la resistencia, que es 1 sobre 21 más 1 sobre 4. ¿Ya? Y voy a poner esto en la calculadora para asegurarme que esté bien. Ya, entonces acá tenemos 0.32 amperes. ¿Ya? Entonces la, es la corriente que está pasando por acá. ¿Ya? Y es la misma que está pasando por acá. Entonces, yo es simplemente calcular, eh, acá usar ley de Ohm y ya voy a saber el VTH. ¿Ya? Entonces, el VTH prima va a ser igual a I1 por 5. ¿Ya? Entonces, esto me va a dar un valor de 1.6 volt. ¿Ya? Entonces ya tenemos eh, VTH prima. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir a otra página. Entonces acá vamos a anular 2 amperes. ¿Ya? Entonces, nosotros al anular los 2 amperes, voy a igual a dibujar el circuito como ahí está la fuente de corriente. Acá dejamos la fuente de voltaje. La conservamos ahora porque es la que queremos analizar. Y dibujamos la resistencia. ¿Ya? Y acá vamos a tener el VTH prima prima. ¿Ya? Entonces, acá es simple también analizarlo. ¿Por qué? Porque, o sea, igual yo escribí dos cosas de más para poder analizar esto. Y escribí de más estos conductores, entre comillas, que tengo acá y esto. ¿Ya?
Porque eventualmente esto lo podríamos eliminar, porque esa rama ya se eliminó, ¿ya? Como si no hubiera nada ahí. ¿Ya? Entonces, si nosotros eh, vemos este circuito sin estos conductores y esto, es un circuito que está en serie, ¿ya? Y un circuito que está en serie con una fuente de voltaje, se le puede aplicar un divisor de voltaje, ¿ya? Entonces, nosotros aplicar un divisor de voltaje, vamos a ver al tiro el VTH prima prima, ¿ya? Pero lo hayan visto así, claro. Igual, ya lo voy a dibujar de otra manera para que eh, lo vean mejor. Es como si tuviéramos la fuente y la resistencia están todas así. ¿Ya? Y acá está la de 5. Y acá nosotros queremos saber ese voltaje. VTH prima prima. ¿Ya? Y acá está 4, 8 y 8. ¿Ya? Entonces acá aplicamos un divisor de voltaje. Entonces VTH prima prima va a ser igual a la fuente que es 12 por, en este caso se fijan, se diferencian en ambas que la otra es como con la inversa y esta es con la resistencia normal. Entonces, por la resistencia a la que le quiero calcular el voltaje, que es 5 y más la suma de todas la resistencia. 4 más 8 más 5 más 8. ¿Ya? Entonces, con eso tengo un valor de 2,4 volts. Y entonces nosotros ahora podemos tener el VTH total, que es la fuente que va a ser como el equivalente de Thevenin. Y entonces sumamos VTH' con VTH', y acá tenemos que es 1,6 más 2,4, que nos va a dar un valor de 4 volts. ¿Ya? Entonces, ese es el valor de, de la fuente de voltaje que le hablaba acá. Esta. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cuál es el otro paso? Que el último paso que tenemos que hacer es determinar el RTH. Y para determinar el RTH, nosotros tenemos que anular todas las fuentes eh, que sean independientes. ¿Ya? Las que son dependientes, las que su valor depende de otra variable que está en el circuito, no las podemos eliminar. Pero en este caso, no tenemos ninguna fuente que sea dependiente. Entonces, si nosotros anulamos todas las fuentes, nos va a quedar algo como esto. Yo voy a dejar ahí para que consideren que anulé las fuentes. Acá un cortocircuito, porque era una fuente de voltaje. Acá tengo una resistencia, acá tengo otra resistencia, otra. Y yo lo que quiero saber es, si pongo un tester acá, qué valor me va a mostrar el, el tester si yo mido el valor de ohm en los terminales. ¿Ya? 8, 5, 8 y acá tengo 4. ¿Ya? Entonces, esto se puede abarcar fácilmente porque acá lo podemos redibujar. ¿Ya? Y si nosotros lo redibujamos, vamos a tener que acá tenemos, obviamente no consideren esta rama que la dibujé para que se den cuenta que anulamos la fuente de corriente, pero esto acá está en serie, ¿ya? Esto está en serie y en paralelo con esto. Entonces, lo voy a dibujar igual. Está todo esto así. Y ahí están los terminales. Entonces, ¿cuál va a ser el RTH? Eh, acá tengo, bueno, a esto lo voy a llamar también un R equivalente. Y acá un valor de 5. Entonces, el, el RTH va a ser igual al R equivalente a la menos 1 más 5 a la menos 1
y todo esto a la menos 1, ¿cierto? Ya, pero todavía no tenemos el valor de RTH. ¿Cuál es el valor de RTH? Es 8, 4, 8. Entonces es la suma nomás. Entonces acá la suma nos va a dar, déjenme verlo, nos va a dar 20. 20 más 5, todo esto a la menos 1, a la menos 1. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Ya y ustedes saben que me gusta anotar los paralelos así. Ya, entonces si nosotros hacemos, eso lo calculo ahora, más 5 a la menos 1, 4 a la menos 1, nos va a dar un valor de 4 ohms. Ya, entonces, todo este circuito lo podemos representar a una resistencia de 4 ohms, vista entre estos terminales, A, B. Entonces, acá nosotros podemos decir que el equivalente de Thevenin va a ser igual a una fuente de voltaje de 4 volt y una resistencia de 4 ohms. Así de sencillo el equivalente. ¿Ya? Si les piden el equivalente Norton, acá se puede hacer un simple cambio de fuente. ¿Ya? Entonces acá haríamos un cambio de fuente y me quedaría, ¿dónde lo voy a dibujar? Lo voy a dibujar una página aparte, acá, 4 ohms, 4 volt. Ya, entonces acá tengo A, B, y si yo quiero saber el Norton, es hacer un cambio de fuente. Entonces pongo una fuente de corriente en paralelo a una resistencia y tengo mis terminales acá. Y entonces, ¿cómo es el valor de esa corriente? Por ley de Ohm. Entonces, la corriente para mí es voltaje sobre resistencia. Entonces acá tenemos 4 sobre 4, acá tengo 1 ampere. ¿Ya? Y se mantiene el valor de Ohm. Ya, entonces aquí tengo el equivalente Norton. Pero si los hacen, una cosa es que le pregunten el equivalente Norton y ustedes pueden decir, ya, se me hace más fácil hacer el Thevenin y después voy a hacer el cambio de fuente y obtengo el Norton. Y la otra cosa distinta es que les piden operar o abordar el ejercicio por Norton, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? En que nos debería dar exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo por Norton. Entonces voy a poner acá B, Norton. Ya, entonces, acá, eh, en vez de nosotros calcular un voltaje, necesitamos calcular una corriente. Y entonces voy a dibujar el circuito, que obviamente va a ser el mismo. Acá tengo la fuente. Y acá tengo los terminales. A y B. Tengo 2, acá tengo 12. Ya sabemos las unidades: 4, 5, 8 y 8. Entonces, ¿qué se podría hacer acá? Si yo quiero saber la resistencia de Norton. Ya, lo primero que se hace acá es hacer un puente aquí, ¿ya? Entonces acá nosotros hacemos un cortocircuito. Esa es la palabra, cortocircuito. Ya, y ahí va a estar presente el IN, que es la corriente de Norton, ¿ya? Entonces, nosotros al hacer eso, podemos ya abarcar el circuito. Y entonces, yo voy a redibujar esto y lo voy a redibujar de una manera
acá usando todo lo que hemos aprendido, que es, o sea, lo pueden abordar de muchas maneras, pero lo más fácil acá, para mí, es aplicar acá un cambio de fuente, ¿ya? Entonces, yo entre dos terminales, si tengo una fuente de voltaje en serie, con una resistencia, puedo dejar entre estos puntos una fuente de corriente en paralelo a una resistencia, ¿ya? Haciendo el cambio de fuente. Entonces acá yo puedo dejar una fuente de corriente y una resistencia entre los mismos puntos. Y los mismos puntos me refiero a que el punto acá o acá, entre estos puntos es lo mismo. ¿Ya? Entonces es un nodo esto. ¿Ya? Este punto es un nodo. Entonces yo estoy respetando esto, que entre estos nodos voy a tener, en vez de tener una fuente de voltaje, una resistencia, voy a tener ahora una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. ¿Ya? Igual como lo hicimos, va a ser el equivalente Norton o sea, de Thevenin a Norton. Ya entonces yo hago acá la ley de Ohm y digo, ya tengo un voltaje de 12 dividido en 4, va a ser acá 3 amperes. ¿Ya? Y acá vamos a tener 2. Y acá va a tener 4 ohm y voy a tener las resistencias que me van quedando acá. Y obviamente el cortocircuito, que el cortocircuito obviamente es para nosotros determinar acá el IN. ¿Ya? Entonces, nosotros acá, ¿qué podemos hacer? Una suma de fuentes. ¿Ya? Entonces acá, si yo aplico una suma de fuentes, voy a tener 5. Acá voy a tener la resistencia de 4. Acá la resistencia. Estoy haciéndolo paso a paso para que me vayan entendiendo, ¿ya? Y acá tengo el cortocircuito, ¿ya? Entonces, nos evitamos de estar aplicando LSK, LBK y tirando ecuaciones con usándola reducir con métodos de reducir resistencia o cambio de fuente, que de verdad es muy útil para ahorrarnos ecuaciones, que hacer un cambio de fuente es mucho menos tedioso que plantear corriente y hacer la LBK o LSK, ¿ya? Por eso lo estoy haciendo así para que igual vayan aplicando cosas y que hagan los ejercicios más rápido, ¿ya? Entonces acá tengo 4, 8, 8 y 5. Y acá tengo el IN. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros acá? Y acá de nuevo aplicar un cambio de fuente. ¿Ya? Entonces ahí me va a quedar una fuente de voltaje, ¿ya? Entonces voy a ir acá. Y acá por ley de Ohm, el voltaje es la corriente por la resistencia, por lo tanto me va a quedar 20. ¿Ya? Y ojo acá, si eso no lo había explicado. Si la fuente de corriente estaba hacia arriba, la de voltaje va a quedar más o menos. ¿Ya? Y viceversa. Ya entonces si la fuente de voltaje estaba más o menos, nosotros ahora la fuente de corriente que vamos a poner, si se fijan acá, la fuente de corriente estaba más o menos y yo ahora puse la flecha hacia arriba. ¿Por qué? Porque estaba el más arriba. ¿Ya? Acá igual, si la flecha está hacia arriba, yo coloco más menos. ¿Ya? ¿Cómo está acá? Entonces, acá voy a dejar en serie la de 4, porque está entre estos puntos, fíjense. Entre estos puntos estoy haciendo el cambio. Y ahora ya lo escribo tal como estaba. Ahí, la resistencia acá y el cortocircuito. Y N. Ya, entonces, ahora igual tengo 4, 8 y 8. Entonces, ¿qué está haciendo este cortocircuito? Lo que está haciendo este cortocircuito, nosotros podemos pensarlo así. eh,
el cortocircuito lo que está haciendo tiene menos impedancia, o sea, no tiene impedancia y acá sí tengo, o sea, impedancia me refiero a resistencia. No, acá no tengo resistencia y acá sí tengo resistencia. Entonces, ¿por dónde se va a ir la corriente? Es por acá, ¿ya? Uno lo puede pensar así y está bien. Pero realmente, como es, acá hay un cortocircuito, y lo que hace un cortocircuito es plantear un voltaje cero. Entonces, si yo tengo un voltaje cero acá, no voy a tener tampoco corriente por la ley de Ohm. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Entonces, como el cortocircuito me plantea un voltaje cero, la corriente se va a ir toda por el cortocircuito. ¿Ya? Son dos maneras de pensarlo y las dos, la otra es como más teórica, pero decir que ya toda la corriente se va por el cortocircuito está bien. ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué va a pasar acá? Que yo voy a tener esta, al final voy a tener este circuito, más o menos 20, y acá si sumo toda la, esta resistencia, o sea, esta se borró, ¿ya? Está afuera. Y solamente me queda este circuito que está por afuera. Entonces puedo decir 8 más 8 más 4 sería igual a 20, ¿cierto? Y tengo el cortocircuito. Y ahora tengo el IN. Entonces ahora, eh, muy fácil de calcular IN, ¿cierto? Que sería igual a 20 sobre 20 volts sobre 20 ohm. Acá tengo ohm y volt. Y entonces la corriente va a ser igual a 1 ampere. Y entonces ese es mi el valor de la fuente de corriente equivalente en el Norton. ¿Ya? Entonces, y ahora nos falta el Rn, pero nosotros el Rn, si lo vemos acá, es tal cual, no cambia. Nosotros en el Norton, en el Thevenin y en el Norton tenemos que hacer exactamente lo mismo. Ya entonces acá nosotros en el Norton, los mismos pasos, nosotros tenemos que anular la fuente. Y al anular la fuente vamos a obtener este mismo circuito, ¿ya? Y vamos a obtener el mismo valor, ya es lo mismo. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer de nuevo si está acá hecho ya? Entonces, lo que se diferencian los dos métodos es solamente el obtener o el VTH o el IN, ¿ya? El voltaje de Thevenin o la corriente de Norton. Ya entonces nosotros como ya teníamos calculado que el RN va a ser igual al RTH, ¿ya? Entonces como nosotros ya lo teníamos listo, acá tenemos la fuente, eh, acá le voy a poner el equivalente de Norton, va a ser el siguiente, A, B, 4 y 1 ampere. Y si se fijan, coincide con lo que les dije acá, ¿ya? Con el cambio, porque este es el Thevenin y este es el Norton. Y entonces nosotros hacer el cambio es lo mismo. Por eso de hecho acá se los demostré que hacer ese cambio equivale, ¿ya? Pero la diferencia es hacer el cortocircuito en el Norton, acá, y en el Thevenin obtener el VTH. Ya en este caso lo hice, calculé 3 VTH, porque hice este y ahí con la suma hice el otro. Pero se podría, eh, como ustedes gusten acá. Yo de hecho, no sé, me da una idea acá para obtener el VTH, como tengo una fuente de corriente, eh, podría hacerlo por plantearme por nodo, puede ser. Y esto, no, o sea, obviamente no considerar esto y hacerlo, solamente obtener el voltaje acá y después saco la corriente aquí y obtengo el voltaje que está acá, por nodo. Pero como les digo, yo lo quise hacer por superposición para que evaluáramos también ese método, ¿ya? Entonces, abarcamos todo esto y ahora, eh,
tenía otro ejercicio, pero este es de respuesta RL o RC, ¿ya? Entonces voy a ir a otra página. Y, y acá, bueno, voy a hacerle como un tipo resumen, pues se le puede decir. Pero voy a hablar de dos cosas distintas, ¿ya? Y acá tengo el estudio de los elementos del condensador y el inductor va dependiendo de qué varía en cada elemento, ¿ya? En las ecuaciones. ¿Ya? Cómo se modela eh, la corriente del capacitor y, o sea, claro, la corriente y el voltaje del capacitor y la corriente y el voltaje del inductor, ¿ya? Y sus ecuaciones. Entonces, acá voy a poner voltaje condensador. Ya, y acá voy a poner corriente inductor. ¿Ya? Esto es como un tipo, eh, como resumen o como para poder verlo mejor para después ver las ecuaciones. ¿Ya? Entonces, ¿por qué le pongo voltaje condensador y corriente inductor? Es por la ecuación que me modela el elemento. ¿Ya? Entonces, acá, esto igual es como, lo estoy diciendo así por un tema de que igual después lo vamos a ver hay más temas que son como conmutación secuencial, que ven estas ecuaciones, ¿ya? Y obviamente sale todo de las ecuaciones diferenciales, ¿ya? Y eso igual creo que lo vieron en clase. Entonces, si yo tengo el voltaje en el condensador, este está dado por el VTH, después lo voy a explicar por qué el VTH, más un voltaje en el tiempo cero, menos VTH, y esto es la exponencial de menos t sobre tau, ¿ya? Y en el inductor se habla de la corriente, ¿por qué? Porque la corriente es la que se ve, ¿ya? Entonces, acá tengo la corriente del inductor, y obviamente esto acá le tengo que poner tiempo, ¿ya? Porque va todo con respecto al tiempo. Entonces acá tengo IN más IN0 menos IN, disculpe, voy a mantener la notación, IN, la exponencial de menos t sobre tau, ¿ya? Si se fijan, tienen la misma forma, ¿ya? Y eso viene, ¿por qué? Porque son soluciones de ecuación, de la ecuación diferencial, ¿ya? Ya, entonces, tengo esta ecuación que me dice los cambios del inductor y se la puedo explicar acá para nosotros saber bien la temática acá del voltaje del condensador. Se tiene que hacer un equivalente de Thevenin. ¿Ya? Entonces es como yo tengo un voltaje, una resistencia y el condensador. ¿Ya? Y acá se tiene que hacer como un equivalente de Norton. ¿Ya? Entonces, ¿por qué estos valores? Acá es el VTH que está entre estos puntos. Y acá la corriente de Norton que está entre esos puntos. ¿Ya? Lo acabamos de ver. Entonces, por eso la notación de VTH y N. ¿Ya? Se tienen que ver, si es un condensador, lo ideal es dejarlo voltaje, resistencia, y ahí me va a dar el valor del voltaje, que obviamente está dado por la ecuación diferencial, pero la ecuación diferencial me dice que ya, el voltaje que tenían los puntos, más paréntesis obviamente, el voltaje que podía haber tenido,
porque el condensador puede haber estado cargado, ¿ya? Puede tener un voltaje que haya tenido antes de nosotros conectar esta resistencia con esta fuente, menos el valor que ya tenía en, en los terminales, y esto es multiplicado por la exponencial, ¿ya? Entonces, acá la misma ecuación sola va a decir, pónganse en el caso de que hay un voltaje que está acá entre los puntos, quiere decir que hay un voltaje que se está suministrando acá, y esta ecuación va a ser una ecuación de carga, ¿ya? Porque acá va a ser un valor que es distinto de cero, distinto de cero, y acá puede ser cero, ¿ya? O puede que no sea cero. Pero en el caso de que no haya un voltaje acá, o sea, acá pónganse que se eliminó esta fuente, y me queda solamente la resistencia y esto, ¿ya? Es como que, no sé, aquí hubo un interruptor y me dejó fuera esta fuente. El valor de este voltaje de TH y este se van a hacer cero. Por lo tanto, va a quedar solamente el valor que tenía ya el condensador por la exponencial, ¿ya? ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros tenemos un voltaje que está cargando acá, esta eh, ecuación va a ser una ecuación de carga. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a ir sumando va a ir creciendo la ecuación. ¿Ya? Vamos a tener un punto en que va a crecer. ¿Ya? O sea, va a iniciar y va a ir creciendo así, de esta manera. Pues lo voy a dibujar. Así. ¿Ya? Pero cuando estos valores se hacen cero, la ecuación va a ser de descarga. Va a ser un valor que de ahí y la exponencial lo va a hacer que caiga. ¿Ya? Y lo mismo, exactamente lo mismo con la ecuación del inductor. ¿Ya? Yo no sé si se están escuchando, pero están viendo muy bien. ¿Ya? Entonces, eh, con eso, yo en las ayudantías que le subí, que era del semestre pasado, hice un video de inductor. Entonces ahora voy a hacer un ejemplo del condensador. ¿Ya? Ya, pero me falta algo más que decirles. Ya, les expliqué por qué la notación de esto. El otro, que ecuaciones están pensadas con el tiempo cero, pero después nosotros podemos ver que, no sé, tengo eh, muchas acciones que se están haciendo al elemento. O sea, quiero decir al inductor o al condensador. Entonces puedo decir que, no sé, yo tengo el condensador cargado, se está descargando y en un momento, en un T, yo lo cargo. Y después en otro T2, T1, lo vuelvo a cargar. Ya entonces, esos tiempos son dependiendo del T. ¿Ya? Que eso después se ve en conmutación secuencial. ¿Ya? Pero quédense con la idea de que ahora lo vamos a ver, obviamente, partiendo desde cero. ¿Ya? Igual sé o sea, me estoy adelantando un poco, ¿ya? Pero es para explicarles la ecuación, ¿no? ¿Ya? No se mareen tanto con eso. ¿Ya? Entonces, ya, como les dije que eran esas ecuaciones, tengo que definirle, obviamente, la ecuación del condensador estado por su corriente, que la corriente del condensador va a ser igual a C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, ¿ya? Y el voltaje del inductor dado por L, la derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, por eso, la solución de la ecuación diferencial me va a quedar con respecto acá, IL, BC, ¿ya? Entonces, obviamente, si obtenemos la solución de la ecuación diferencial, me va a quedar en función del voltaje, ¿ya? Y la ecuación diferencial acá me va a quedar en forma de la corriente. Ya, por eso esta ecuación. ¿Ya? Esto quiere decir, esta ecuación da como la respuesta en el tiempo del inductor, ¿ya? Y esta la respuesta en el tiempo del condensador. Y lo otro es que hay que definir el tau, ¿ya? Igual creo que esto, igual alguien lo puede recordar porque eh, lo pasan igual en electro. Y el tau de acá va a ser igual a L sobre Rn. O sea, te voy a definirlo como Rn, RTH, ¿ya? Y entonces, estos son los tau,
las constantes de tiempo, ¿ya? Y las constantes de tiempo me dicen en qué momento va a llegar, no sé, en el primer segundo, va a llegar en el o sea, en el primer instante de tiempo va a llegar a un 63% de carga o descarga el elemento, ¿ya? O sea, no sé, está la gráfica acá y al primer tau ya de los 100% ya llegó a un 63, ¿ya? Entonces, eso es todo lo que hay que saber como de materia de la respuesta de un circuito. Acá podríamos decir es un circuito RC y este es RL, ¿ya? Visto desde estas ecuaciones. Entonces vamos a hacer un ejercicio como para que aterricemos más lo que les acabo de decir. Eso voy a poner acá, problema 2. Entonces, voy a escribirlo ya para que les quede el enunciado. Ya, entonces, eso nos están diciendo. Y el circuito es este. Ya espero me entiendan la letra. Cualquier cosa me pueden pedir enunciado si es que no la entienden. Ya, pero igual lo vamos a analizar. Tengo esto. Ya, 7.5 volt. Acá tengo 1/3 faradios. Acá tengo el voltaje que me están pidiendo. Esto es 2 ohm. Y acá tengo 1.5 volt. Ya, entonces, ¿qué me están diciendo? Eh, Dime cómo se comporta el voltaje en el condensador después de un tiempo mayor a cero, ¿ya? Y nos dicen que tenemos que suponer que el interruptor ha estado abierto mucho tiempo. O sea, si el interruptor estaba abierto mucho tiempo, esta parte no estaba, ¿ya? ¿Y por qué me dice después se cierra en t igual a cero? Porque obviamente, como les mostré las ecuaciones, van con respecto al tiempo, ¿ya? Y se analiza el tiempo del elemento, no sé, está el cero, y se analiza qué pasó antes del cero y después del cero, ¿ya? Entonces, antes del cero, en esta parte nos dice que tenemos que suponer que el switch estaba abierto, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda esta rama estaba afuera, quedó solamente esto, ¿ya? ¿Y para qué nos sirve eso? Es para saber nosotros igual podemos inferir de que si estaba solamente este circuito, pero el condensador tiene un voltaje acá. Pero ahora después, ¿qué pasa cuando el interruptor después de t igual a cero se cierra? Ya, creo que esto no, sí, se cierra en t igual a cero, ¿ya? Entonces, después, ¿qué pasa? Porque acá, porque pongamos que es un voltaje. Estuvo tanto tiempo acá que llegó a un estado que está estacionario y después cuando nosotros cerremos el interruptor, quizá se cargue esto, se descargue y tenemos que analizarlo, ¿ya? Entonces,
nosotros vamos a usar ¿cuál ecuación? Esta, la que está acá. Esta. ¿Ya? Y nosotros tenemos que analizar esto siempre como esto. Acá se le llaman ventanas de tiempo, ¿ya? Acá son dos ventanas de tiempo. Antes del cero y después del cero. Podría haber otro evento acá que me diga, no sé, a los 5 segundos pasa otra cosa y ahí serían tres ventanas de tiempo, que sería antes del cero, después del cero y después de... o sea, antes del cero, entre cero y 5 y después del 5 hacia adelante. Son tres ventanas, ¿ya? Entonces voy a añadir una página y vamos a analizar esto para t menor a cero. ¿Ya? Entonces para t menor a cero, yo les dije que la rama de la derecha no está conectada, por lo tanto está esto nomás. Y si nos dicen que estuvo mucho tiempo abierto ese el interruptor, entonces nosotros podemos decir que estuvo mucho tiempo conectado el, acá el condensador a este circuito, ¿ya? Y nosotros acá igual tenemos que tener algo consciente de cómo se comporta eh, un, un condensador o un inductor respecto al tiempo. ¿Ya? Digo, eso lo pueden anotar acá para que lo tengan eh, por si no lo sabían. O sea, acá si yo tengo un condensador y estoy diciendo que pasa mucho tiempo, o sea, el tiempo tiende al infinito, y acá tengo un inductor. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El condensador se va a comportar en el infinito como un circuito abierto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros las cargas ya se acomodaron, quedaron todas las cargas no sé, positiva arriba, negativa abajo, el condensador se va a abrir. ¿Ya? Es como si estuviera abierto, ya no va a pasar ninguna carga más. Ya se equilibraron las cargas entre las placas del condensador. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Y el inductor no, ya no va a estar la dinámica y se va a comportar como un cortocircuito. ¿Ya? De hecho, lo pueden ver de esta manera. Miren, para que estudiemos más estas ecuaciones. Esta lo que hace es que, eh, imagínense que acá cuando nosotros conectamos esto, bueno, es lo mismo que tenemos en la otra ventana, nosotros conectamos esto recién y ahí va a haber una corriente. Y después cuando pasa esto, cuando termina de pasar la corriente, ¿qué es lo que pasa con esta derivada? Se hace cero, ¿ya? Y si se hace cero la derivada, la corriente se hace cero. ¿Y qué es lo que es una corriente igual a cero? Es un circuito abierto, ¿ya? Si lo analizamos en este caso, si nosotros conectamos la fuente de corriente eh, y la hacemos allá, cuando se conecta la fuente de corriente, ahí está cambiando la corriente, ¿ya? Por el elemento. Ya entonces va a haber un voltaje. Pero después de un tiempo, la corriente no va a cambiar, va a quedar constante porque es una fuente constante de corriente. Por lo tanto, esta eh, derivada se va a hacer cero, por lo tanto el voltaje va a ser cero. Y para que un voltaje sea cero es un cortocircuito. ¿Ya? Igual lo pueden analizar de esa manera. ¿Ya? Pero ahí está. Entonces, dicho eso, voy a borrar esto. Creo que igual me va a salir un poco largo el video, pero creo que he abarcado este tema. Entonces, si nosotros decimos que pasó mucho tiempo, ¿ya? Mucho tiempo con esto, podemos decir que entonces nosotros al decir eso, podemos decir que el B0 va a ser igual a 1.5 volts. ¿Por qué? Porque en el infinito se comporta como un circuito abierto. ¿Ya? Entonces ahí ya nosotros tenemos lo que queremos conocer, porque tenemos que analizar antes la ventana para poder saber esta ecuación. Ya entonces ya tenemos este dato. ¿Ya?
Entonces, pasamos a analizar la ventana después de- o sea, después de 0 segundos. Ya entonces voy a agregar una página acá. Entonces digo, para. Entonces, ¿qué pasa acá? Se cierra el interruptor, ¿ya? Y queda esto conectado. Queda la otra rama conectada. Ya, acá más o menos. Fíjense que ya. Nos queda así el circuito. ¿Ya? Eh, lo que nosotros podemos hacer acá es, yo siempre me gusta escribir de otra manera o sea, el circuito para poder analizarlo mejor. ¿Ya? Voy a verificar que esté, sí, va a ser largo el video. Ya. Entonces, eh, lo voy a escribir de nuevo acá. Tengo el condensador acá y está los elementos. ¿Ya? Creo que así lo pueden ver mejor lo que voy a hacer. Acá tengo 2 más o menos 1.5. Acá 7.5. Y entonces, acá tengo nodos. ¿Ya? Al final tengo dos nodos. Este y este. Ya entonces lo que puedo hacer yo acá es nada me impide que yo esta rama la pueda poner antes, ponerla acá y el inductor, o sea, el condensador ponerlo acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque están en un mismo punto, entonces no me influye que haga yo ese cambio, ¿ya? Por eso les digo que es bueno escribirlo o ver el circuito de otra manera y para eso solamente hay que practicar, ¿ya? Entonces si yo hago eso, yo voy a dejar eh, la fuente así, o sea, la primera rama la voy a dejar tal cual y voy a dejar la otra rama y voy a dejar el condensador. ¿Ya? Entonces acá tengo 1 sobre 3 faradios. Acá tengo 6, 7.5. Voy a ahorrar las unidades porque ya sabemos en qué unidad estamos trabajando. 2, 1.5. ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué puedo hacer acá? Acá hay que, bueno, igual se pueden hacer, ustedes saben que pueden aplicar el método que quieran mientras lo apliquen bien. Pero yo lo que voy a hacer acá, tengo fuente de voltaje en serie con una resistencia, fuente de voltaje en serie con una resistencia. Así que va a hacer yo, voy a hacer cambios de fuente. ¿Ya? ¿Para qué? Para que me van a quedar ahora, bueno, voy a dibujarlo para que lo vean. Entonces tengo y tengo, ¿se fijan? Hice cambio de fuente acá, me quedaría una fuente de corriente, resistencia. Fuente de corriente, resistencia. Fuente de corriente, resistencia, fuente de corriente, resistencia. Y para saber los valores, acá es solamente ley de Ohm. Entonces acá sería, obviamente como está acá, tengo, como estaba acá esta fuente, con el más hacia arriba, pongo la flecha hacia arriba, ¿ya? Pero acá tengo el más hacia abajo. Entonces,
esta va hacia abajo, ¿ya? Es lo que les explicaba antes. 2, 6, ¿ya? Acá, si yo digo, em, acá sería, déjenme escribirlo acá, sería el voltaje sobre la resistencia y me quedaría 3 sobre 4 amperes. Y acá sería 7.5 sobre 6, 7.5 sobre 6, 5 sobre 4 amperes, ¿ya? Y ahora, ¿qué puedo hacer yo? Mover la resistencia y mover las corrientes, aunque yo creo que lo voy a dejar como está, ¿ya? Y lo voy a escribir nomás. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Voy a sumar fuentes y resistencia, ¿ya? Entonces, em, voy a poner otra página acá y voy a dejar solamente una fuente y una resistencia, ¿ya? Y aquí obviamente está el condensador, ¿ya? Entonces, si yo digo, tengo, tengo acá, vamos acá, tengo un nodo, o sea, tengo dos fuentes acá. Ustedes saben que cuando tenemos dos fuentes, una así y otra así, se están restando estas, ¿ya? Entonces, esta queda positiva y esta negativa. Entonces, me va a dar que es 3 sobre 4 menos 5 sobre 4. Y esto me va a dar menos 0.5 amperes, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer yo es dejar hacia arriba y voy a considerar el menos 0.5. ¿Ya? Podría haber dejado hacia abajo y poner 0.5, pero voy a dejar el elemento hacia arriba y con la corriente negativa. ¿Ya? Solamente para que quede la flecha apuntando hacia arriba, ¿no? ¿Ya? Podía haberlo, ojo que le podría haberlo dejado así, pero por el tema de notación me acomoda que quede apuntando la flecha hacia arriba. ¿Ya? Y como sé que debería ser así, 0.5, lo voy a dejar con la flecha hacia arriba, pero con el valor, con el signo cambiado, ¿ya? Eso se puede hacer. Entonces, acá tengo C y acá tengo, acá va a ser, ese valor va a ser, eh, acá tengo los valores de 2 a la menos 1, más 6 a la menos 1, y esto lo voy a comprobar, 2 a la menos 1, más 6 a la menos 1, esto a la menos 1, 1.5 ohm, ¿ya? Entonces, acá tengo 1.5 ohm. Y ya reduje todo el circuito en los terminales del, del condensador, ¿ya? Pero yo para las ecuaciones necesito analizarlo de esta manera, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer ahora, un cambio de fuente, ¿ya? Entonces hago un cambio de fuente y tengo que multiplicar este valor con este y me va a dar el valor del voltaje. Y voy a conservar, voy a dejar más, menos, y acá voy a dejar menos 0.75. ¿Por qué? Porque como tengo esto lo dejé invertido, si multiplico, voy a dejar igual, como está la flecha hacia arriba, voy a dejar el positivo arriba y también el signo negativo. ¿Ya? Entonces con eso, acá tengo 1.5 y ya voy a tener la forma que estoy buscando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando con esto? Es el valor que está acá, el BTH, ¿ya?
Y es con el valor que se va a quedar cuando ya esto se calme. Cuando ya no haya ningún cambio, se va a quedar con ese valor. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando ya pase esto, que es en t mayor a cero, esto se va a quedar conectado nomás. Entonces, esto ya va, hasta el infinito se va a quedar conectado. ¿Ya? Entonces, cuando ya nosotros se queda hasta el infinito, el BTH acá, como el condensador ya va a estar eh, cargado porque está en el infinito, se va a quedar con menos 0,75 volt. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo esto? Hizo que se me descargara el condensador. El interruptor hizo que se me descargara todo esto. ¿Ya? Entonces, ahora tengo esos datos, tengo el BTH, tengo, tengo este dato, tengo estos datos y solamente me faltaría el tau. ¿Ya? Y el tau va a representar el RTH por el C. ¿Ya? ¿Y dónde está el RTH acá? Acá tenemos el RTH. ¿Por qué? Porque este es el equivalente, este podríamos decir que era un Norton, y este es el Thevenin. ¿Ya? Entonces, el tau acá nos va a quedar 1,5 por 1 sobre 3 que vale el, el valor en faradios del condensador. Y esto nos va a quedar 1 sobre 2. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir la ecuación. Entonces teníamos que el voltaje, o sea, voy a escribirlo como lo que nos están pidiendo. El voltaje, el voltaje en el tiempo va a ser igual al VTH más, paréntesis, el V antes, del tiempo cero, podríamos ponerle aquí un menos que nosotros analizamos hacia atrás ese voltaje, menos el VTH por la exponencial de menos t sobre tau. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener menos 0,75 más 1,5 menos menos 0,75, ojo con ese signo, por la exponencial a la menos t sobre tau. ¿Ya? Bueno, acá como sabemos que tau eh, eh, un medio, nos va a quedar menos 2t. ¿Ya? Y podemos decir que acá tenemos 0,75 más 2,25 por e a la menos 2 tau. ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué está haciendo esto? Me está descargando el, el capacitor. ¿Ya? Entonces, voy a hacerle una gráfica acá. Acá pongan que tenemos 1,5 de voltaje y acá tenemos menos 0,75. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Nosotros teníamos un voltaje antes y está decayendo. ¿Ya? Y me va a quedar en este valor. ¿Ya? Este es el tiempo. ¿Por qué? Porque acá se ve que va a quedar en este voltaje después de todo un tiempo. Y antes nosotros teníamos este voltaje. Entonces lo que hizo fue descargarme el condensador. ¿Ya? Y acá el V evaluado en, porque nos preguntaron, evaluado en 0,5. Eso lo dejo a ustedes, que es ponerle el 0,5 a esta ecuación y les va a dar qué valor, no sé, acá en 0,5 o bueno, no sé en qué parte de la gráfica está ese valor. Pero es solamente poner el tiempo acá, en vez de poner eso, poner el 0,5 y le va a entregar el valor en voltaje. ¿Ya? Igual sé que ha estado como
igual sé que es complicada entender esta materia, pero échale un ojo a este video y además al video que tengo en YouTube, ¿ya? Con un inductor, ¿ya? Y eso es todo, así que cualquier cosa me pueden consultar.